Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir compartiendo algunas citas de Edith Stein, la filósofa y mística alemana. Había comentado que no se puede, nos decía la santa, no se puede elevar la mirada hacia Dios sin ser conscientes de la propia bajeza. Aquí lo habíamos dejado. Si me conozco a mí, comienzo a conocer a Dios. El conocimiento de sí mismo implica el conocimiento, el comienzo del conocimiento de la divinidad. De ahí esa filosofía del vacío, de la nada, y no me refiero evidentemente a la nada del Tao, por ejemplo. Ya lo decía María Zambrano, la nada no la inventa. No se inventa en el siglo XX, ni en el XIX, ni en el XVIII, ni la inventa Descartes, ni Hegel, ni Sartre, ni Heidegger. La nada es un concepto místico y tiene ya miles de años y sobre él fundamenta gran parte de su filosofía Lao Tse, el autor del Tao Te Ching. Pero esa es una idea de la nada muy distinta. Si me conozco, es lo mismo, es como si confundiéramos soledad con aislamiento, por ejemplo. Sobre esto también se explaya María Zambrano. La soledad para ella es fundamental para que se dé una transformación significativa en la vida de cualquier persona, puesto que el continuar con rutinas que ya se han mecanizado, lo que hacen es que nos mantengamos al mismo nivel, estamos estancados y de ahí que hay una necesidad. Por eso, de ahí el rol del eremita y del monje y de la persona que se aísla, del artista. El artista también tiene algo de persona que cultiva la soledad, porque sin ese cultivo no puede crear verdaderamente. Si me conozco a mí mismo, comienzo a conocer a Dios. La entrada al castillo interior supone valentía para trascender las inercias que nos impelen a quedarnos fuera. Es decir, ese es el auténtico valor, la auténtica valentía. El no acomodarnos a aquello a lo cual nos hemos habituado. Las sociedades sedentarias en las cuales vivimos crean inercias al acomodamiento, al estancamiento, a la repetición de pautas de conducta que verdaderamente son bastante pobres, pero una vez que nos hemos mimetizado con ellas, no nos hacemos conscientes de la pobreza de tal tipo de comportamiento y de todo el potencial que está siendo menoscabado debido a ese acomodamiento. Porque es importante, el castillo interior evidentemente es un concepto que nos recuerda al título del libro de Santa Teresa de Jesús. Es un camino interior, es un camino de perfección, es un camino de conocimiento de sí mismo y consecuentemente, como bien nos dice la Santa, del comienzo del conocimiento de Dios. Dios se hizo hijo del hombre para que todos los hombres fueran hijos de Dios. Por eso se hace Dios hijo del hombre. Jesús de Nazaret siempre repetía esta idea. No acostumbraba a repetir una y otra vez que él era el hijo de Dios y mucho menos el hijo de Dios por antonomasia, sino que él tendía un lazo hacia sus hermanos y hermanas proclamándose nuestro hijo, el hijo de la humanidad, porque verdaderamente es lo que nosotros necesitamos para nuestra redención. Es este árbol, ese árbol de la cruz, como bien decía la santa, es el que nos redime del mal en el cual caímos debido a ese otro árbol, al árbol del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol de la elección, es el árbol de la confusión, es el árbol de la limitación.
es el árbol que niega lo sobrenatural para limitarlo todo a lo natural. Todos somos unos, todos somos uno, todos somos uno. Ya lo dice algo que tanto repiten, ¿no? Todo tipo de gurús contemporáneos. Ya nos lo recuerda Edith Stein. Todos somos uno y por eso la caída de uno significa la caída de todos. Eva cayó, no del verbo callarse, sino del verbo caerse. Adán también, y por lo tanto todos hemos caído y todos somos responsables de reconocer qué significa eso, qué significa haber caído. Eh, la filosofía no puede obviar este tópico. Y esto también, por ejemplo, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, ¿no? Cuando veían un mal, ellas se presignaban, rezaban, pedían perdón al Señor. Es como si el mal del cual habían sido testigos, ellas lo estuvieran forjando. Es decir, ellas tenían conciencia de que verdaderamente la realidad, en lugar de crear una inercia de juzgar todo lo que nos rodea, ellas crean la inercia opuesta, la de responder con amor y con responsabilidad, con pureza del corazón. Entonces, en su religiosidad sencilla, verdaderamente eran más sabias que aquel que se cree hijo de la nada y desde esa nada pues nos señala a todos cuando no nos acomodamos a su filosofía. Todos somos el Hijo de Dios. Eso dice un curso de milagros. Todos somos el Hijo de Dios, precisamente porque todos somos uno, porque todos somos el Hijo, la hija de Dios. Cuando alguien yerra, sea Adán, sea Eva, sea nuestro vecino, sea nuestro hijo, sea nuestro padre, sea nuestro hermano, nosotros estamos implicados en esa equivocación. Recuerdo el libro de Yukio Mishima, no tiene aparentemente mucha relación, ¿no? Pero esos gamberros, esa panda de golfillos, que a pesar de ser tan peligrosos, pues son bastante inteligentes. Decían que los padres, los profesores, la sociedad, el sistema, lo que hacía es volcar sobre ellos, sobre los niños y niñas, toda la basura que recorría sus mentes. Pero añadía el líder de la banda que verdaderamente ellos no tienen culpa, no son responsables. Nosotros los permitimos, decía el niño. Nosotros lo permitimos. Ellos no son culpables, ellos son inocentes. Pero no deja de ser basura que están volcando sobre nosotros. Entonces, en ellos, entiende él, en ellos está la capacidad de responsabilizarse y de tener que se den acciones que puedan revertir esa realidad de conflicto. Es la búsqueda, aun cuanto sea un amago, es la búsqueda de una conciencia de unidad y no la de la mentalidad separatista que siempre está estancada, siempre busca justificarse en el presunto mal que está afuera, que la única consecuencia es seguir en su estancamiento, en el estancamiento propio. Si Dios es amor y vive en cada uno de nosotros, no puede ser de otra manera que nosotros, nosotras, hermanos, hermanas, nos amemos. No puede ser de otra manera. Dios es amor. San Pablo lo dice, San Juan lo repite, búscalo y verás, como decía esa canción que cantábamos en la iglesia de niños. Si Dios es amor, pues, y Dios es nuestro creador, y nosotros somos creados a imagen y semejanza de tal creador que es amor y solamente amor, pues evidentemente nuestra verdad, nuestra realidad, nuestra libertad, nuestra auténtica vida es el amor.
vivir de verdad, por lo tanto, está implícito. El que nos amemos está implícito de por sí en una verdadera vida. Allí donde no hay amor, lo que hay es negación, clamor por la muerte, clamor porque la vida desaparezca. Para los cristianos no existen los extraños. Esto es fundamental. No existen los extraños. No puede, ya lo decía el obispo de Tarragona, ¿no? Que tanto cabreaba a los que quieren usar la religión católica, para su objetivo racista, para su fanatismo ideológico. Ellos son los blasfemos, ellos son los herejes, porque entienden que la religión es una cosa para ser usada. Y lo hacen hablan como si fuera lo más natural, ¿no? Bueno, el obispo de Tarragona decía que no se puede ser buen cristiano si no reconocemos que todos somos hermanos. No se puede ser buen cristiano. Ellos no son buenos cristianos. Ellos desprecian la tradición cristiana, la fe cristiana, los mandamientos cristianos. Y además son hipócritas, insultan al Papa. Pues quitaros de esa iglesia, no seáis más sinvergüenza, más hipócritas, no valéis nada. Los luteranos, por ejemplo, los anglicanos, los calvinistas, por lo menos tienen la dignidad, la sinceridad, la autenticidad de forjar sus propias religiones, pero vosotros sois despreciables, seguís ahí intentando explotar a favor de vuestra ideología fascista la propia Iglesia Católica. Y como no lo podéis, pues empezáis a insultar, desplegáis una campaña, llamáis pederastas a los obispos y a los curas y os quedáis tan panchos. Ya utilizan el mismo lenguaje que utiliza la extrema izquierda. Es la educación que en Cataluña a Silvia Orriols y en Euskadi al Abascal, no me refiero al gran Abascal que ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, sino al otro, al segundón. Es la educación que ellos han recibido en sus países y ahora lo sufrimos en España. Ahora sufrimos las consecuencias de tal educación separatista en toda la nación española. Pero bueno, volvamos a Wittgenstein, que tiene cosas más interesantes que decirnos. Para los cristianos, como os comentaba, no existen los extraños. Nuestro prójimo es cada quien que esté delante de nosotros. Este es nuestro prójimo. Cada cual que se presente ante nosotros dando o recibiendo amor, pidiendo o ofrendando todo aquella que ante nosotros esté. Ese es nuestro prójimo. Ahora que se habla de nación universal y todas esas pamplinas que hablan los ilusos, verdaderamente la única universalidad factible es la de la idea de fraternidad universal, de la cual ya nos habló tanto Jesús de Nazaret. Es un concepto completamente opuesto. A esto se refería el obispo de Tarragona, a las ideas segregacionistas, separatistas, victimistas. ¿Por qué hablan ahora tanto del Islam, por ejemplo? Para olvidarse de los conflictos internos que tienen. Los españoles siempre han sido unos caraduras, ¿no? O sea, se matan entre ellos, asesinan a 125.000 niños y se quedan tan panchos. Y nada más que se acuerdan de Lorca y algún otro gran escritor injustamente asesinado. Pero asesinaron a muchas más personas, a miles y miles y miles de inocentes, y ahora quieren decir que no, que la culpa es de los otros, es lo que os comentaba anteriormente. Por eso no aprenden nada. Pero lo triste es un país perdido, es un país decadente, degradado. Pero lo triste es que en la Europa civilizada se lo tomen en serio, se tomen en serio este país que a ellos no les aporta nada. Porque lo que hace es mangar millones de trabajadores de Holanda, de Alemania, de Suecia, de Dinamarca, producen riqueza
para regalarla a corruptos políticos de España. Eso, ¿cómo pueden ser que se queden tan panchos después de que se dé tal corrupción? No pueden avalar, aprobar la corrupción de este país degradado, decadente, guerra civilista, que es un auténtico peligro para la convivencia de todas las personas del mundo. Nuestro prójimo, nos decía Edith Stein, es cada quien que esté delante de nosotros, independientemente de cualquier circunstancia. Dios permanece fiel a su creación. Dios permanece fiel a su creación, independientemente de la infidelidad de sus criaturas. La verdad de la armonía universal siempre está vigente. Nosotros la negamos y entonces la reconstruimos en nuestro pequeño mundo reaccionario. Casto es quien mantiene su propio ser libre de toda falsedad. Esa es la castidad, esa es la autenticidad, esa es la pureza del corazón. La verdadera castidad es mantenernos libres de toda falsedad. En un país de falacias es algo que precisa, como España, de falaces y demagogos, es algo que precisa un importante trabajo interior para no contaminarse de tal virus. Casto, la castidad, es la de aquella que mantiene su propio ser libre de toda falsedad. Así nos dice Edith Stein. La obediencia solo puede ejercerla la criatura libre. La obediencia solamente la criatura libre. El que obedece sin ser libre, pues simplemente es un borrego, un servil, un sumiso, etcétera, etcétera. Solamente la persona libre puede obedecer aquello que verdaderamente le trasciende y que es conveniente que le obedezca. La obediencia solo puede ejercerla la criatura libre y es un acto de la voluntad, es un acto volitivo. Quien se une a Dios se une en Dios a todos los hombres. Al unirnos cuando esa amada se abraza en la séptima morada al amado, al creador, ese abrazo es un abrazo universal que se da a todos sus semejantes. Solo hay una forma de amor, el amor divino, el amor espiritual, ese amor que emana de esa séptima morada y de ese abrazo entre el creador y la criatura. Los demás no son más que amagos, evocaciones, reconstrucciones de un amor que se niega y se pretende reconstruir de manera egocéntrica y reactiva. Quien se une a Dios se une en Dios a todos los hombres. Solo el ser humano espiritual puede ser elevado al lugar donde alcanza su libertad más plena. Solamente el ser humano espiritual puede ser elevado al lugar donde alcanza su libertad más plena, su auténtica libertad. Solo hay libertad, por lo tanto, para aquel que a través de ese camino espiritual reconoce su verdadera vida. Feminismo de la diferencia. Bueno, esta es una etiqueta que algunas feministas dan a personas como a formas de ver, de entender los derechos de la mujer y la dignidad de la mujer y la responsabilidad de la mujer, poniendo énfasis en la diferencia. Para Edith Stein eso es fundamental. Es la diferencia, aquello que diferencia a mujeres de hombres, lo que ha sido perseguido, ocultado, castigado, censurado, minimizado, menoscabado. Por lo tanto, es ese conjunto de infinitas diferencias lo que debe de ser rescatado y manifestado y compartido y devuelto a su espacio natural en nuestras sociedades.
Y ese es el feminismo de Edith Stein. El feminismo de la diferencia, no el de la igualdad. Que corta cabezas. Que pretende que la mujer se virilice para que así se comporte, que niega la identidad, la naturaleza, los aspectos femeninos de la condición humana y que incita a las mujeres a masculinizarse. Para Edith Stein, aunque ella no lo diga explícitamente, tal cosa no puede ser feminismo. Es una creación del propio patriarcado, tal como lo llaman las feministas. Es el triunfo de los aspectos masculinos, de la manera más grotesca, supone que las propias feministas reivindiquen esos aspectos masculinos. La restauración del yo solo es posible a través de la mística. La restauración del yo solamente es posible, las consecuencias de la caída no son irreversibles. Hay una manera de revertirlas y es a través de la mística, así lo entiende Edith Stein. Esto lo comentaba un docente húngaro, Matías Szalay, y supongo que es una cita también de Edith Stein. Pienso continuamente en la reina Esther. Se compara a la filósofa judeo-alemana con la reina Esther, que se ofrece para salvar a su pueblo, que está siendo perseguido, intercede por él. Ha sido elegida por el rey persa, si no me equivoco, y para ella lo fundamental es salvar a su pueblo. Pienso continuamente en la reina Esther, porque ella es lo que es la vocación de Edith Stein, es que su pueblo sea salvo, humana y divinamente, de esos campos de concentración donde están siendo esclavizados, torturados, asesinados, y también la salvación del alma, porque ya nos comentaba en su autobiografía, por ejemplo, que no hay en ese pueblo judío de principios de siglo, no hay conciencia espiritual, se ha perdido, está ya en la decadencia propia del occidente, pues también les afecta a ellos, y por eso hay tantos ateos famosos judíos a lo largo del siglo XX. Ya no, ellos se, se van distanciando de su tradición religiosa. Y entonces lo que quiere Edith Stein es resucitarla, nunca mejor dicho. Y justamente es en la resurrección del Mesías lo que le permite, según lo ve ella, que se dé tal renovación de la tradición religiosa judía. Pienso continuamente en la reina Esther, que fue sacada de su pueblo para dar cuenta ante el rey. Yo soy una pequeña y débil Esther, pero el rey que me ha elegido, es infinitamente grande y misericordioso. Ha sido elegida por ese rey, y reino no es de este mundo. Pues ese rey que reina en ese mundo que no pertenece a este, elige a Edith Stein para que se dé ese matrimonio espiritual que le permita a ella ofrendar su vida por la salvación de su pueblo. Esto es todo, gracias y hasta pronto.